para la tomografía y la resonancia magnética. Pero hay algunas diferencias sustantivas respecto a la técnica tanto del SPECT de la PET, por no olvidarse que las técnicas de tomografía básicamente es pues transmisión, es el tubo de rayos X el que transmite la radiación electromagnética, en este caso pues, los rayos X. En cambio, las técnicas del SPECT y la PET son de emisión, por eso se llama SPECT Single Photon Emission, de emisión del fotón único en castellano, traducido al castellano, y la PET, que significa Positron Emission Tomography, ¿no? Ambas técnicas también son tomográficas, al igual que la misma tomografía computada, pero vuelvo a repetir que tanto la técnica del SPECT como la PET son de emisión, porque el paciente es el que emite la radiación. No olvidarse que nosotros le administramos al paciente, en este caso a un determinado retrasador, que eso me imagino que lo han repasado también ustedes en radioquímica o radiofarmacia. Un retrasador diagnóstico, caso por ejemplo está MIBI, el MDP, el DTPA, ¿no? Hay gran cantidad de retrasadores que en este caso pues, se administran al paciente y el paciente es el que emite, ¿no?, la radiación. En caso de la reconstrucción tomográfica propiamente dicha, ¿no?, la idea es que a partir de cortes transaxiales o axiales, ¿no?, se van creando, van a ver ustedes, perfiles de actividad, ¿no? Por ejemplo, acá, en un caso del radiotrasador, el Sestamibe que se utiliza, porque este es un estudio de perfusión miocárdica. Ven ustedes acá el corazón, estamos a la altura del mediastino, y el radiotrasador, que es el Sestamibe, es muy específico en las células miocárdicas. Ahí se biodistribuye, ¿no? No se olviden que los radiofármacos tienen su farmacocinética y su farmacodinámica. Y en la farmacocinética tienen su parte de su biodistribución, en este caso es el miocito, ¿no?, la célula miocárdica. Y si ustedes se dan cuenta, se van generando perfiles de actividad, ¿no? Estos perfiles van a tener, si ustedes se dan cuenta, ¿no?, miren acá los perfiles que se dan, ¿no?, en este caso es el miocardio, ¿no?, donde, vuelvo a repetir, se distribuye el radiotrasador, se van generando, como ustedes, perfiles de actividad. Miren acá un perfil de actividad, ¿no? A lo largo, ¿se acuerdan ustedes cuando hicimos los fundamentos del SPECT? Tiene que realizarse un número significativo de proyecciones, ¿no? Por el hecho de que si no hay un número significativo, ¿no?, la resolución de las imágenes pues no va a ser óptima, y eso va a traducirse en una mala calidad de imagen. Entonces, este perfil de actividad, que si ustedes se dan cuenta, ¿no?, en las coordenadas, ¿no?, tanto si ustedes se dan cuenta, de X como Y, ¿no?, se va a formar con ustedes porque la adquisición se hace en un determinado tiempo. La cámara gamma SPECT, por ejemplo, que cuento yo ahorita en el Hospital Neoplásicas, una adquisición SPECT no demora más de 10 minutos, ¿no?, aproximadamente. Entonces siempre va a ser el tiempo, por eso ustedes se dan cuenta, en este perfil de actividad ya transcurrió un determinado tiempo. Y con ustedes siempre en el eje de las X va a estar las cuentas, ¿no?, las famosas cuentas. ¿Se acuerdan que repasamos el ciclo pasado? Las bases de adquisición y de procesamiento, el famoso counting. Por eso que yo siempre trato de la parte de la docencia empezar de lo más fácil a lo más complejo para que puedan entender. Entonces se van generando, como ven ustedes, diferentes perfiles de actividad, y eso tiene que ver mucho con la biodistribución del radiotrasador, ¿no?
Entonces, si el biotrazador pues, tiene una biodistribución homogénea, los perfiles de actividad también van a ser homogéneos, pero ustedes se dan cuenta, miren los perfiles de actividad que se van, ¿no?, construyendo. Por eso se llaman las famosas proyecciones, ¿no? Las proyecciones en este caso, de lo que se van generando, ¿no?, la desintegración de los fotones. Entonces, se dan cuenta, miren, y se va generando, pues, al final, como ven ustedes en las coordenadas, el ángulo, que se va a formar un ángulo, ¿no? En este caso el ángulo está dado por teta, y el tiempo, t de tiempo. Entonces, y existe pues infinidad de miles de perfiles de proyección, ¿no? Miles realmente. Entonces, a partir de esto, se va almacenando en el raw data, en las imágenes, lo que se llama las imágenes crudas. Lo que ustedes están viendo acá es el detector de la cámara gamma, ¿no? Acá tienen ustedes, miren el colimador, acá tienen el cristal de centello, y ya en la parte lógica que tiene, por eso que también repasamos el ciclo pasado, la parte lógica que tiene en este caso el computador, porque no es una computadora, sino es un computador mucho más potente, se va almacenando esta información. Y una vez que se almacena esta información, ¿no?, miren cómo se va generando los BIM, que significan los perfiles de proyecciones. Entonces, miren acá, hay diferentes perfiles de proyecciones conforme, porque no se olviden, que ¿por qué me da esta forma? Porque el detector va girando, ¿no?, en lo que se llama la órbita. La órbita puede ser circular o la órbita no puede ser no circular. Entonces, no sé si ustedes recuerdan uno de los primeros videos que les pasé de los fundamentos del SPEC, el detector gira alrededor del paciente. En este caso, del órgano de interés que viene a ser pues, el corazón. Y esa es la razón, por el hecho que gira, va generando diferentes ángulos. Claro, uno lo programa los ángulos, realmente puede ser de 3 grados, de 4 grados, pero realmente lo ideal para que me dé unas imágenes aceptables idealmente es de 3 grados. Entonces, como va girando el detector, ¿no?, por eso que si ustedes se dan cuenta, estos perfiles de actividad, ¿no?, si empezó de repente en una oblicua anterior derecha, si ustedes se dan cuenta, me va generando pues los perfiles de actividad. Por ejemplo, en caso si llega a rotar en una proyección anterior, que ustedes son los puntitos, será este perfil de actividad. Igual la oblicua anterior izquierda, ¿no?, que ven ustedes las líneas más continuas, o la anterior de izquierda, por ejemplo, ¿no? Discúlpeme, lateral izquierda, porque TCL del left lateral, ¿no? Igualmente la lateral izquierda que ustedes están viendo que corresponde a esta imagen. Entonces, igualmente, si ustedes se dan cuenta, siempre acá está en el eje de las Y las cuentas, ¿no? Miren las cuentas, ¿no? Cómo se van desintegrando, pues, los fotones. Entonces, se generan estos perfiles de actividad. Entonces, con estos conceptos de lo que es reconstrucción tomográfica, porque estamos hablando de tomografía, el hecho de que se generan perfiles de actividad, ¿no? Perfiles de actividad en diferentes proyecciones, de acuerdo como ustedes a las proyecciones que tienen, ¿no? Miren acá lo que son los ángulos. No olviden que el editor rota alrededor del órgano de interés. Y los dos tipos de procesamiento o reconstrucción de las imágenes, ¿no?, que hasta la fecha se siguen utilizando, ¿no?, son la reconstrucción analítica, también conocida como la retroproyección filtrada, ¿no?, back projection filter, y la reconstrucción iterativa, ¿no? La que actualmente más se utiliza es la reconstrucción iterativa, ¿no? Es una de los algoritmos que realmente actualmente pues yo lo utilizo con bastante dominio, ya diría, por el hecho que tengo ya muchos años trabajando con este tipo de reconstrucción. Los últimos tomógrafos también que se han construido, están ingresando ya al mercado, la reconstrucción ya también es iterativa, ya no es analítica, ¿no? La analítica
Es un tipo de reconstrucción que tiene muchos años, pero ha sido ampliamente superada por la reconstrucción iterativa. Y eso no significa que ustedes no tengan algunos fundamentos de lo que es la reconstrucción analítica. Es un poco compleja la analítica porque se requiere tener conceptos pues, de las matemáticas, ¿no? Sobre todo las famosas transformadas de Fourier o de Fourier, como quieran, que básicamente se basa pues, en como fundamentos para poder entender lo que es la reconstrucción analítica. Y la iterativa tiene que ver más con los fundamentos de la parte estadística, ¿no? Si bien es cierto, la reconstrucción iterativa empieza en la década de los 80, no se hizo tan familiarizada por lo que demanda gran cantidad para poder almacenar la información, ¿no? Se requiere una memoria que digamos, no estamos hablando de mega, estamos hablando ya de terabytes, y esa es la razón por qué ya el hecho que ha habido un desarrollo, ¿no? Respecto a la parte del almacenamiento, ¿no? Y esto ha hecho de que la reconstrucción iterativa pues, sea actualmente la técnica de reconstrucción más utilizada. Entonces vamos a ver primero la reconstrucción analítica para que puedan ustedes tener algunos fundamentos, algunos conceptos muy importantes. Entonces, ¿cómo se hace? Se genera primero el almacenamiento de la información. El primer paso para que ustedes puedan evaluar si realmente la adquisición de las imágenes se han hecho de manera óptima es el sinograma, ¿no? Sinograma viene de sino, de seno, ¿no? De las funciones trigonométricas, porque si ustedes recuerdan, miren, vuelvo nuevamente a esta imagen, ustedes se acuerdan de los triángulos notables, ¿no? O igual para cualquier triángulo, ¿no? El ángulo, por ejemplo, teta, no se olviden que seno, por ejemplo, es cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Y igualmente se acuerdan el coseno era cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, por eso que en la reconstrucción tomográfica volvemos nuevamente, si ustedes se dan cuenta, al seno y al coseno del X. X significa el desplazamiento que va a tener pues, el ángulo, en este caso. ¿Se dan cuenta? No es fácil, acá es que se requiere bastante matemática. Entonces, el sinograma, grama significa una representación de estas funciones, en este caso trigonométrica, que viene a ser pues, el seno, en este caso el seno de teta, ¿no? Entonces, por eso ustedes se dan cuenta, se obtiene el sinograma, básicamente se obtiene de todas las proyecciones, ¿no? Todas estas proyecciones que ustedes están viendo, por eso projection, ¿no? Todas las proyecciones de los cortes que yo he hecho durante la adquisición. Porque no se olviden que primero, antes de la reconstrucción, la adquisición. Y eso ya lo vimos en una de las clases. Pero también no solamente el sinograma me permite obtener las proyecciones de los diferentes cortes, una representación, ¿no? en número de píxeles, porque al final estamos hablando ya de la imagen digitalizada, sino que también es un indicador sensible del movimiento. Básicamente el sinograma también me permite ver si el paciente se ha movido, por no olvidarse que ya más de 2 píxeles, no se olviden que el píxel, ¿se acuerdan que hicimos los cálculos del tamaño del píxel? Por eso que me interesa que ustedes conozcan, ¿no? Y el tamaño del píxel, cómo se calcula el tamaño del píxel, pero generalmente en el Field View, en el campo útil de visión de las cámaras ya modernas, aproximadamente que miden 40, 45 centímetros, el tamaño del píxel aproximadamente es 2 milímetros. ¿Se acuerdan, no? 2 milímetros, un ejercicio que hicimos. Entonces, si es 2 milímetros, generalmente cuando son 2 píxeles, hasta 2 píxeles, mejor es repetir la adquisición, ¿no? Porque generalmente cuando es menor de 2 píxeles, podemos hacer la corrección de movimiento, ¿no? También hay algunos programitas donde uno puede hacer la corrección del movimiento. Uno de los más empleados, por ejemplo, es de Chan, ¿no? No sé, la corrección del... El paciente de todas maneras se va a mover, ¿no?
así como hemos visto en radioterapia. Por eso que utilizamos los sistemas de inmovilización para que el paciente no se mueva. Igualmente, me interesa muchísimo en la adquisición SPEC el posicionamiento, las tres fases o tres pasos de un estudio SPEC, que es posicionar bien al paciente, la inmovilización. Claro, no es una inmovilización como en radioterapia, que es más estricta. Y tercero, la adquisición. Entonces, cada fuente puntual, como ven ustedes, cada fuente puntual ha estar dado por, ¿no?, el X, que viene a ser el desplazamiento. Pues ahí tienen, mira, la fuente puntual de teta, por el coseno más el desplazamiento también, pero del mismo espesor, con el sin, que viene a ser seno, ¿no? Seno de teta, está en inglés, pero al final es seno de teta. Pero ¿cómo es esto ya en las imágenes, ¿no? Porque esto es un poco para que se pueda entender mejor. Entonces, yo les había mencionado que el detector o los detectores, porque pueden ser 2 o 3, giran alrededor del paciente. Entonces, uno empieza del 0 grados. Miren acá, por ejemplo, estamos hablando siempre del corazoncito. Acá está, miren, la biodistribución del Sestamibi, que básicamente, pues, a nivel del miocardio. Miren, acá está el miocardio, ¿no? Después ya tengo el perfil de proyección a los 45 grados, 90 grados, 135 grados y 180 grados, ¿no? Miren. Entonces, ¿cómo va generándose, ¿no?, la distribución de los píxeles? ¿Sí? Miren acá, de 0 hasta 180 grados, ¿no? Tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Tienen ustedes el eje de las X y el eje de las Y. Entonces, miren cómo va, ¿no? Obvio que este 0 grados, el de acá 0,45, obvio que acá será 3 grados, 6 grados, 9 grados, es que el incremento angular es de 3 grados. Y observen hasta 180 grados. Y este es el ángulo de rotación. Y observen, miren, cómo es la representación del sinograma, porque sino, como si fuera de distribución, ya les digo, de básicamente del ángulo respecto al seno. Y generalmente cuando ustedes vean que esta imagen no es tan homogénea, lineal, que ven ustedes, definitivamente hay, el paciente se ha movido, ¿no? Observen acá tienen ustedes el corazón, este es la vesícula biliar, este es el intestino. No se olviden, el Sestamibi tiene una biodistribución, pues, ¿no?, eliminación por vía biliar. Entonces miren acá en A, muy bonito, en B, donde está la vesícula, y en C, donde están los intestinos. Entonces miren, por ejemplo, acá, para mostrarles de que sí el paciente se ha movido, mucho significa movimiento en la dirección de X y también en la dirección de Y, porque habíamos dicho que debe verse pues de esta manera, ¿no? Completamente lineal ahí, pero miren acá como ahí el paciente pues se ha movido en el lapso del tiempo que dura el estudio. Por eso que es importante, por ejemplo, pacientes pediátricos es bien complejo, ¿no? Muchas veces tenemos que sedarlo al paciente, ¿no? ¿Y esto cómo se traduce ya en las imágenes, en la producción miocárdica? Miren. Si el paciente se ha movido, en el mismo caso que seguimos en el mismo caso, y acá tienen ustedes un corte en el eje corto, axis short significa el eje corto, short axis significa el eje corto, observen de cómo me genera un defecto de perfusión, ¿no?, en la cara anterior, y igualmente, miren, en el eje vertical largo acá se ve, ¿no?, la flechita justamente, miren, ¿no?, como si fuese un defecto de perfusión, y esto puede darnos falsos positivos, ¿no?, dar una mala interpretación igualmente en el eje horizontal largo, igual, miren, ¿no?, y me puede dar, pues, una mala información. Entonces, para lo que es la reconstrucción tomográfica, en la reconstrucción, en la retroproyección filtrada, que también se llama retroproyección, ¿no?, la reconstrucción analítica. Primero, si ustedes se dan cuenta, los datos que uno adquiere por la máquina, por la cámara gamma, disculpen, son usados para construir o crear diferentes cortes transaxiales, ¿no? Y el perfil, ¿no?, de cada, hemos visto el perfil de cada, va a estar dado obvio
por la distribución de las cuentas, ¿no? Si en el órgano no se distribuye de manera óptima, tendremos por menos cuentas, ¿no? Donde hay más cuentas, donde mejor se distribuye. Y si ustedes se dan cuenta que esta intensidad, ¿no?, de cada fuente puntual o de cada perfil de proyección que se genera, pues va a disminuir proporcionalmente. Es por eso que nosotros, ¿se acuerdan?, hicimos en los ejercicios, ¿no?, de esto de la distancia, tiene que ver, pues ustedes, 1 sobre el radio, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que a más radio, por eso que si ustedes le alejan más al paciente, o sea, mejor más que el paciente, disculpe, lo alejan más el detector, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, está inversamente el radio. ¿Qué significa esto? Si hay más radio, menos la intensidad de este perfil va a ser menor. Por eso que siempre se sugiere que esté lo más cercano posible al órgano de interés, porque si está más cercano, miren, si está más cercano, la intensidad del perfil de proyección va a ser mucho mayor. Por eso, si ustedes se dan cuenta, solamente cuando yo utilizo la retroproyección, me va a generar, pues, artificios, ¿no? O sea, ¿qué significa artificios? Me va a crear lo que se conoce como errores, ¿no? Errores que me van a, o también algunos lo conocen como se me fue el término correcto, ahorita me acuerdo que siga durante la exposición. Pero básicamente son errores o fallas, si quieren ustedes. No más que fallas, el término correcto es errores, ¿no? Y esto me va a ocasionar, pues, al momento de hacer la interpretación de las imágenes, como vieron en este caso, ¿no?, una mala interpretación. Y el paciente se va a perjudicar. Entonces, la retroproyección, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, seguimos con el corazón, ¿no?, me va generando, como ven ustedes, diferentes proyecciones, ¿no? Miren, ¿no? A esto se llama la retroproyección. Estamos justamente donde más se distribuye la intensidad que habíamos visto, ¿no? Este es slide transaxial, son cortes transaxiales, si ustedes se dan cuenta, cortes axiales, slide significa corte, ¿no?, en este caso, del órgano de interés, que en este caso es el corazón. Bien, son múltiples, ¿no? PAT significa vía de la retroproyección, BAC significa retroproyección. Y esto al final se traduce, acá viene la parte más compleja, ¿ya? ¿No? Por eso se dan cuenta que no es sencillo, ¿no? Se van generando, como ven ustedes siempre, las ondas en el primer, si se acuerdan, cine de seno, ¿no? Miren acá, la primera, el filtrado, porque se llama el filtrado en el dominio de frecuencia. Yo voy a hacer un filtrado en el dominio de frecuencia. No se olviden, estamos hablando de como si fuese la teoría de conjuntos, ¿no? Su dominio y su rango. Entonces, cuando yo hago un segundo, miren, por eso que es, ¿no?, frecuencias, ¿no? La frecuencia viene a ser el número de ondulaciones, como ustedes, ¿no?, o de ondas, si quieren, wave. Miren, acá las ondas eran mucho mayores. Me da la imagen y miren cómo me da la imagen. Está ya muy ruidosa la imagen, ¿no? Muy ruidosa. Pero si hago yo, ¿no?, aumento mi frecuencia en el dominio, o sea, más frecuencia, en este caso de las ondas, ya me da diferente la forma. Entonces me da mejor resolución. Miren acá, por ejemplo, las líneas se ven mucho mejor. Si yo filtro, ¿no?, ya a un tercer filtrado, miren, con más frecuencias, miren, mucho más, miren, porque no se olviden que esa frecuencia viene a ser el número de, en este caso, oscilaciones o ondas, ¿no?, la frecuencia, en un determinado tiempo. Observen acá, mejor resolución. Miren cómo se definen más bonito las líneas. Acá no se definía esta línea que ven ustedes, esta línea que ven ustedes hablando acá. Pero si yo sigo,
¿no? Filtrando el dominio de frecuencias, mucho más frecuencias, si ustedes se dan cuenta, también ya pierde, pues, porque siempre cuando yo utilizo, al final, en una reconstrucción, lo que yo tengo que evaluar es, por un lado, la señal, lo que me interesa ver, versus el fondo, ¿no? La señal versus el fondo. Pero acá ya pero en puro fondo, ¿no? Ya no me da el detalle, como se dice, ¿no? El detalle de las líneas. Miren, la imagen de raw data, o sea, la imagen que yo adquiero, la imagen cruda que está almacenada, lo que les comentaba, y miren siempre en cuentas, y la distancia que hablaba en píxeles, la imagen digitalizada. Entonces miren la primera filtración en el dominio, way de la onda, miren que es E1, o sea, 0, ciclos por píxel, más frecuencia, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, la onda en este caso era 1, o sea, en los ciclos con respecto al píxel. Acá, por ejemplo, miren, es mucho menor la altura, 0,3. Igualmente acá, mayor cantidad de oscilaciones, más frecuencia, pero miren la altura, es menor. Sería 0,5 ciclos por píxel. Pero miren acá ya más frecuencia, y la altura mucho menos. Por eso que nosotros, para poder mejorar este filtrado en el dominio de frecuencias, lo que hago yo, utilizo filtros, ¿no? Y los filtros más utilizados, conocidos como los pasabajos, ¿no? Que me suavizan la imagen, ¿no? Una imagen que es muy ruidosa una imagen, me va suavizando, ¿no? Por eso que ustedes dicen las amplitudes de frecuencia cuando son muy altas. Por eso que utilizo pasabajos, ¿no? Estas frecuencias que son altas. Miren, la frecuencia alta. Entonces yo filtro para que me dé una frecuencia mucho más baja. Y con eso ya vimos en la imagen de acá que yo puedo verlo mucho mejor los detalles, ¿no? Entonces los filtros que más utilizo yo es el filtro Butterworth, el filtro Hanning, y el que más utilizo yo en el hospital es el Butterworth, ¿no? Es un filtro muy... claro, realmente esto tienen que ustedes, pues, para mala suerte, yo siempre insisto, ¿no? Ustedes hubieran ido al hospital, pues, siempre les enseñaba a los alumnos de todos los filtros, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren cómo se traduce esto en la amplitud por un lado, y la frecuencia que está dado, pues, en ciclos por píxel, ¿no? Entonces la amplitud, lo que vimos la amplitud, esta es la amplitud, ¿no? La que tienen acá, y el número que ven ustedes de el píxel sobre ciclos por píxel, que vienen a ser, por ejemplo, acá sería 1, 2, ¿no? 2 ciclos por píxel, por ejemplo. Acá hay más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y así por el estilo, ¿no? Por eso que si ustedes se dan cuenta, en este gráfico tienen los diferentes filtros. Entonces, ¿qué significa esto? En el filtro Butterworth, por ejemplo, se mantiene la amplitud, ¿no? Pero miren acá, y la frecuencia, aumenta la frecuencia, ¿no? En este caso los ciclos por píxel. Entonces, todo esto que ven ustedes debajo de las líneas del filtro Butterworth constituye la señal, y todo lo que está afuera constituye el fondo, porque no se olviden que es, si ustedes, no, viene a ser, pues, señal, fondo. Y con eso, pues, suavizo las imágenes. Por eso que utilizo yo un filtro pasabajos, ¿no? Pasabajos. Y al final, en la imagen, esto se traduce de la siguiente manera. Este es el raw data, la imagen original, o sea, cómo está realmente. Miren estas dos lesiones metastásicas en la columna vertebral, la que ustedes ven. Justamente, miren, este sería la señal. Y todo sería el fondo. Miren cómo yo adquiero la imagen inicial. Sigue siendo la imagen ruidosa. Veo las lesiones, pero no veo los detalles de los cuerpos vertebrales, por ejemplo, acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Utilizo, pues, un filtro con ustedes de baja paso, ¿no? Que vimos, de bajo pasos. Y miren, cuando básicamente son a altas frecuencias, no significa ruido. Tengo una imagen muy ruidosa. Y miren me da un poco la
casi no es muy similar al original. Me resalta las lesiones. A diferencia que cuando yo utilizo, ¿no?, un filtro de alto paso, ¿no? Pero cuando ya la imagen es menos ruidosa con respecto a bajo frecuencia, miren las imágenes, ¿no? Ya no me... Pero sin embargo, puedo resaltar otra imagen que ustedes, mucho más pequeña que ven ustedes acá. O sea, un poco más detalle, ¿no? Entonces, esto de los filtros, pues, es un arte. Realmente yo siempre, los tecnólogos médicos que logran dominar toda la parte de fundamento teórico y esto lo trabajo en la práctica, siempre yo les felicito. Realmente esto quiere mucha paciencia, quiere también conocimiento. Y por otro lado tengo yo la reconstrucción iterativa. ¿Alguna pregunta hasta la reconstrucción analítica? Pregunten, porque la idea es que estas clases que ustedes me pregunten. ¿Preguntas? A ver, ¿quiénes están? Vamos a ver. ¿Quiénes están en la clase? Pues cada vez hay menos alumnos. A ver, Cintia, Marlene, ¿está? Cintia, Cintia, Profesor, buenas noches. ¿cómo estás? Buenas noches, Cintia. ¿Has entendido, Cintia, algo o no? ¿Alguna duda? Sí, profesor, he anotado algunas cosas que usted ha estado diciendo. No, pero ¿cuál es tu pregunta? No tengo dudas, aún. O sea, ¿sí has entendido? Más o menos, pero como le digo, he anotado algunas cosas para investigar también por un lado. Sí, bueno, sería bueno que ustedes pues sigan leyendo. Lamentablemente mis libros que yo tengo, como creo que se lo dije en una oportunidad, son libros de inglés, ¿no? O sea, son libros que he leído y le he resumido para ustedes, ¿no? Tengo un libro, obvio, físico, pero ¿a quién se le doy? Pero ahorita por el tema de la pandemia es bien complicado. Disculpe, profesor, nos dijo que Pero yo creo que la clase es más que su... Ah, sí, dime. nos dijo que nos iba a enviar una monografía que usted había creado y Sí, hasta el pero momento Rosario, no me hace acordar, pues, porque tantas cosas que tengo que hacer yo en el hospital, también tengo. Pero bueno, vamos a tratar de esta semana de enviarlo, pues, ¿ya? sí, por favor, gracias, más bien. ¿Alguna otra pregunta? Pero pregunten, chicos, ¿eh? A ver, Clarice. Licenciado, muy buenas noches. Una consulta. Utilizando esos bajapasos que usted ha mencionado, Filtros, se llaman los filtros. los Filtros, filtros, filtros disculpe. bajapasos. La Ajá. afinidad de los filtros es, si ustedes se dan cuenta, la afinidad de los filtros es, por un lado, mejorar la señal, ¿no? Y disminuir el ruido, porque siempre vamos, el ruido significa noise, ¿no? Ruido. O sea, la imagen que me degrada, ¿no? No se olviden que por eso que estudiamos el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, ¿no? La imagen que me degrada, pues está dado por el efecto Compton. Tengo menos señal y esa es la razón por qué utilizo estos filtros, ¿no? Ya, ¿cuál era tu duda? Ok. Y utilizando esos filtros vamos a llegar a la imagen específica como se ve toda la patología que pueda tener el paciente. No, más nos aproximamos, tampoco no es la imagen pues tan real, ¿no? Por lo menos es una aproximación, ¿no? Pero por lo menos ya podemos evaluar con más detalle, ¿no? Una determinada lesión o una patología que sospechamos, o el clínico, pues, de repente por otra técnica de imagen como la tomografía y con la resonancia, ¿no? Podemos, podemos confirmar la lesión, ¿no? Pero ya lo podemos evaluar mucho mejor con los filtros, ¿no? Ah, ok, licenciado. Nos asemejaríamos, algo por ahí, ¿verdad? Con esos Claro, filtros. se acerca a la imagen real, ¿no? Se acerca, como que ustedes vieron una de las imágenes que justamente en esa diapositiva, esta es la imagen original, ¿no? ¿Dónde está mi puntero? Acá está. Esta sería la imagen original, por ejemplo, ¿no?
tal como es una parte de la columna, tiene lesiones metastásicas, ¿no? Acá tienen ustedes la apófisis transversa, ¿no? Por ejemplo, miren, y la imagen que quiero es esta. Pero yo utilizando los filtros, ¿no? Lo puedo mejorar. Si ustedes se dan cuenta, no es tan real, tan igual. Igual acá tampoco, ¿no? Acá mejora los detalles, ¿no? Pero la parte, eh, ¿qué le digo? De la resolutiva de los cuerpos no se ve muy bien, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar con la otra algoritmo de reconstrucción, que es Gracias. la reconstrucción iterativa, ¿no? Que esta es todavía más compleja todavía. Se requiere, bueno, este tipo de clases pues yo lo doy en las maestrías, ¿no? Con más profundidad inclusive. En la reconstrucción iterativa, ¿qué significa? Iterar significa repetir, ¿no? Iterar, repetir. Es como un sinónimo. Por eso que ustedes se dan cuenta, igualmente en el encontrar un vector f de la función, ¿no? Miren, por eso que siempre vamos a hablar de funciones, las famosas funciones, por eso tiene mucha acá las matemáticas, ¿no? Para cada perfil que ya vimos, ¿no? Perfil que se va generando, son los famosos los perfiles de actividad, se van generando, siempre va a haber una determinada, pues, como vimos en la reconstrucción igualmente analítica, ¿no? Su elemento se puede decir, ¿no? Por eso es el dominio de frecuencias, como vimos, ¿no? Pero en caso de la reconstrucción iterativa, ¿no? Ya estos algoritmos como fundamento es la estadística, ¿no? La estadística en la reconstrucción iterativa, pues, es una estadística muy avanzada, ¿no? No recuerdo el pionero que introdujo, ¿no? en las imágenes, porque alguien que hizo su maestría, doctorado, pues se dio cuenta que con estadística y podíamos también utilizar en imágenes. Entonces, en la reconstrucción iterativa, lo más importante es que yo voy estimando, ¿no? Estimando de una imagen inicial, como en este caso, ¿no? Yo voy estimando y mediante iteraciones, ¿no? Mediante iteraciones, de manera sucesiva, ¿no? Tiene que ver mucho la estadística, ¿no? Yo voy comparando, ¿no? Comparo. Entonces yo hago una primera iteración y comparo pues con la imagen que he adquirido, la primera imagen. Y estadísticamente, pues, yo veo que no se acerca a la imagen real. Entonces vuelvo a iterar. Y otra vez nuevamente comparo. Estimo, el proceso primero es estimar y comparar con la imagen previa. Y así sucesivamente, ¿no? Por eso ahí se dan cuenta, estimaciones sucesivas, ¿no? Sigo haciendo iteraciones, ¿no? 5 iteraciones, 6 iteraciones, 8 iteraciones. Entonces, al final yo, con la última iteración, podría, entre comillas, ¿no? Porque ya no es imposible que sea tan igual de la imagen real, ¿no? Es una aproximación, nunca se va a llamar, ¿no? Y me quedo yo con esa imagen. Y eso lo hace, pues, como les vuelvo a repetir, de manera estadística el ordenador. Por eso ustedes se dan cuenta, miren este esquema, ¿no? Ahí tienen ustedes la inicial que significa la probabilidad, ¿no? Y ahí tienen ustedes la primera imagen que yo estimo. Y después yo hago diferentes proyecciones, ¿no? Y como ven ustedes, en primer lugar creo una nueva imagen estimada, ¿no? Y calculo, como ven ustedes, las proyecciones de las imágenes calculadas. Siempre vamos a hablar las proyecciones. Y genero, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Una proyección ya medida. Por eso, si ustedes se dan cuenta, yo comparo A con B. No me convence, por eso discrepo,
hago la corrección de estas diferencias, vuelvo nuevamente a crear una nueva estimación, o sea, una nueva imagen estimada, ven ustedes al final, y como ven, al final, como si es que yo estoy de acuerdo, agreement significa como voy a dar el check al visto bueno, máximo, y ya genero pues ya la imagen reconstruida. Entonces miren, todo este es un proceso, ¿no? ¿Cómo es esto traducido ya en la imagen? Miren, este esquema es muy didáctico. Acá tienen ustedes, miren, un cuerpo geométrico, miren, tiene diferentes lados, ¿no? Es muy complejo la imagen. Observen inclusive el color negro que está en la parte más interna. Y este sería el primer corte, ¿no? Slice no se olviden que significa corte de la información original. Entonces miren cómo hago yo las diferentes proyecciones que hemos visto, muy similar a la reconstrucción analítica, ¿no? Y ahí tienen ustedes, miren, la primera estimación, ¿no? Del corte transversal. Miren cómo estimo. No es tan igual la imagen real, ¿no? Por eso que miren, en la primera estimación de las vistas proyectadas, ¿no? Que son, ustedes se dan cuenta, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pero sin embargo no se acercan a lo real, porque en la primera imagen original, o la data original, existe este color negro que ustedes acá. Por eso que digo, no es la imagen original. Y sigo yo como en ustedes, ¿no? Y ya después de la primera iteración, vuelvo nuevamente yo a hacer mi segunda iteración, ¿no? Por eso que nuevamente, si ustedes se dan cuenta, el corte de la corrección transversa, ¿no? La comparo con la primera imagen que fue estimada, que fue este cuadrado, más que cuadrado sería un polígono, ¿no? Ahí tienen ustedes, y más o menos ya se va acercando, ¿eh? En la segunda estimación. Pero si ustedes se dan cuenta, es de color negro. Acá sigue siendo gris, porque no se olviden que es blanco, gris y negro. Entonces comparo nuevamente, porque tengo que comparar con la imagen original, que es esta de acá, y no se aproxima. Por eso que tampoco digo no. Y nuevamente sigo lo mismo, ¿no? La segunda estimación con una tercera. Miren, ya no es tan que digamos gris, sino es un poquito ya con una tonalidad que se acerca ya casi al negro. Entonces, ¿qué hago yo? Itero. Entonces acá ya es una de las conclusiones, la primera iteración, ¿no? El corte estimado, la proyección de las vistas estimadas, ¿no? Las vistas de la proyección del original. ¿Completo el proceso? No. No se aproxima. Sigo en la segunda iteración, la que vimos hace rato, tampoco no. La tercera iteración no se acerca. Miren, la cuarta ya no está tampoco. Pero miren allá la quinta iteración, ¿no? La imagen es similar. Entonces yo puedo decir, generalmente lo mínimo que en la práctica ya, que por ejemplo yo he desarrollado ya, ¿no? A lo largo pues, de los años que tengo de experiencia, con suficiente con 4, con 5 o 6 iteraciones para que se aproxime a la imagen original, y la calidad de las imágenes pues son muy buenas, ¿no? ¿Esto cómo se traduce en las matemáticas? Complicando más la cosa, hay que saber, por ejemplo, funciones. Si ustedes no saben funciones, pues están fritos, como se dice. Y acá tienen ustedes, miren las cuentas, ¿no? De las funciones, por ejemplo, ¿no? Porque todo se traduce en cuentas, el famoso counting que vimos en el ciclo pasado. Y eso tiene que ver, miren, con sumatoria, ¿no? La famosa sumatoria, la función, y lo que hago yo, las iteraciones acá. Por ejemplo, inicialmente me sale 5, 3, ¿no? Y sigo iterando, ¿no? La función, acá tienen ustedes la función, ¿no? Miren acá, función 1, función 2, función 3, función 4. Y lo que me sale acá, coloco nuevamente 3,
4, 7, 2, lo que fuera al inicio fueron otros valores. Y en las imágenes, como vuelvo a repetir, miren, con una iteración, acá tienen ustedes la lesión en la columna lumbar. Con 5 iteraciones, miren cómo me da la señal, mucho mejor la señal. Pero si aumento más iteraciones, ¿no?, me mejora. Por eso que le digo siempre entre 4 y 10 iteraciones, y eso va a depender mucho del órgano que yo evalúo. El órgano que yo voy a evaluar va a ser importante, ¿no?, para poder decir cuántas iteraciones. Y dentro de la reconstrucción iterativa, pues, hay algunos algoritmos, ¿no? El que más utilizamos ahora es el LOCEN, ¿no? Más que el MALEN es el LOCEN. Esa es la última. No lo he actualizado esta clase. Pero el MALEN, acá está el LOCEN, ¿no? Ahí está justamente. Que viene a ser, pues, la máxima expectación de la probabilidad, ¿no?, que yo puedo llegar con este tipo de reconstrucción. Y para esto yo genero subconjuntos. Subse significa subconjuntos, ¿no? Por eso que el que más utilizo yo es ahora el LOCEN. Que estos subconjuntos yo lo puedo ordenar. Por eso que generalmente en una reconstrucción promedio yo utilizo 4 o 6 iteraciones y entre 6 y 8 subconjuntos, ¿no? ¿Cómo es esto de los subconjuntos? Van a ver ustedes acá. Entonces, por ejemplo, este es un estudio de PET, por ejemplo, un estudio de PET cerebral, que al final es lo mismo también en PET, es PET y PET, lo que estamos haciendo la reconstrucción igual la tenemos la analítica, la iterativa. Entonces, miren la imagen, me da muy ruidosa, pocas iteraciones, he utilizado pocos subconjuntos. Miren, cuando yo sigo iterando, ¿no?, por ejemplo, acá itero dos iteraciones más, miren, ya me está mejorando la señal, no los detalles, ¿no?, porque es un corte transaxial a nivel de los, en este caso son de los ganglios basales, ¿no?, de los ganglios basales, si ustedes se dan cuenta, miren, y más o menos podría llegar acá, ¿no?, con 8, ¿no?, con 10 iteraciones. Porque miren, cuando yo también itero más, la imagen vuelve a ser demasiado ya, ¿no?, sin resolución. Si bien es cierto, acá tenía más ruidosa, pero acá ya no hay resolución. Los detalles que tenía acá, miren cómo se van perdiendo. Por eso que vuelvo a repetir, es un arte. Claro, también va a depender, pues, de otros factores, ¿no?, del tiempo de adquisición, de la cantidad de lados, y realmente es bien complejo, pero bueno, de igual forma, ya ustedes tienen algunos fundamentos que también les va a servir no solamente para este curso de medicina nuclear, sino también igualmente para tomografía y resonancia magnética. Muy bien, preguntas. Como siempre en mis clases, pues, no pasan de 50 minutos, ¿no?, toda mi vida. Calculo, así como calculo las iteraciones, también calculo las clases. Pregunta, chicos. Entonces, Doctor, buenas noches. Soy Rosario, disculpe que lo moleste. La otra semana sí, es el examen parcial. ¿Va a venir hasta la clase 7 o hasta la 8 que ha subido? no, claro, hasta la clase 8, ¿no? Estamos hablando ya por el tema de performance en controles de la calidad de la PET, es una clase muy teórica, ¿no? Hay que leerla nomás, pero el examen hasta la clase 8. El examen sería, pues, el martes, creo que me decían ustedes, creo que los martes, creo, ¿no? ¿Cuándo empieza la programación de los exámenes? ¿El martes o el lunes? El martes 25 hasta el 31 de mayo, 25. Ah, ya está confirmado ya. No me he percatado No, todavía. ese es cronograma de universidad, porque es lo que tengo del cronograma, ¿no? Pero de todas maneras, me supongo que se sigue bajo el cronograma de la universidad que ha dado. Sí, bueno, si empezamos el 25,
ahora estamos martes, pues, ¿no? O sea, sí, lo del martes, pues, martes. Entonces, el examen de medicina nuclear sería el martes. Pero obvio que va hasta la 8ª semana, pues ya la próxima semana estamos 9ª semana, ¿ya? Pero alguna duda del examen, una duda de la clase, y más la pregunta de la duda de la clase. ¿Tienen alguna duda? Bueno, sigan leyendo, entonces se dan cuenta que es bien complejo. Ya. La próxima, la unidad, vamos a ver ya qué aspectos puede de la PET, ¿no? Aspectos de la PET. Ya chicos, entonces si no tienen dudas, nos estamos viendo porque van a ser ya 8:30. Mira, como siempre los tiempos, ¿no? Y acá tengo una reunión con Zoom con unos colegas, unos minutos. Y nos estamos viendo entonces, chicos, hasta de acá, pues, después del examen, de todas maneras vamos a tener una clase. O sea, la 10ª semana tenemos igual una clase presencial, así como sincrónica, mejor dicho, para hablar ya en medicina nuclear sobre los equipos de multimodalidad, en un caso del SPEC, SPEC-CT, PET-CT, ¿no? Y no olvidarse que también esta semana tenemos la clase de radioterapia el día viernes, como siempre. Y chicos, entonces nos estamos viendo. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta el martes, profesor. Que tenga buen